Y bien, está en nuestra casa, esto lo hacemos a distancia por las medidas que se tomaron en su momento. Ya veremos hasta cuándo dispone la empresa que hagamos este tipo de trabajo sábado a sábado, pero le agradecemos mucho la preocupación que han tenido para retirarnos de lugares que podían haber en su momento haber contagiado. Tenemos aquí la presencia de quien ha seguido palmo a palmo, por lo menos a través de la radio, la información de lo que ocurrió con motivo del COVID-19, con un agregado ahora el Delta. Es un especialista en epidemiología, voy a aprender algún día a decirlo, el doctor Lorenzo Fernández Viña, que debe estar sonriendo del otro lado. ¿Cómo estás, Lorenzo? Gusto de saludarte. Igual que la hialuronidasa, que también es otra palabra que le cuesta a los periodistas. Bueno, gracias Miguel por llamarme de nuevo. Vos sabés que yo siempre destaco que vos sos un periodista de vanguardia, un adelantado, porque siempre tenés la posibilidad de brindarle a la población y a la quien nos escucha las últimas novedades y sobre todo los adelantos y las cosas que normalmente no se dicen por los canales y las Claro, radios de televisión claro. y los medios de televisión de Buenos Aires. En ese sentido Fíjate que estamos. estos encuentros contigo y estos informes, específicamente por este problema, nacen el 1 de febrero de 2020 y no se ha interrumpido. Inclusive tenemos un mes en que tuvimos tu presencia en dos oportunidades porque se había acelerado la difusión de este problema. Pero sé, Lorenzo, que en las investigaciones y en la práctica han logrado ustedes, los que integran el grupo de trabajo especializado, eh, tener un panorama mucho más claro y una resolución directa y efectiva en las personas enfermas. ¿Podemos conocer de qué se trata, Lorenzo? Sí, mira, a través de los conocimientos nuestros de inmunología y el aprendizaje que hicimos estando en la trinchera y con el desarrollo de algunos recursos que han surgido acá en San Nicolás, nos ha permitido establecer lo que en medicina se conoce como algoritmo o guía terapéutica, guía de tratamiento, Ajá, para evitar que el paciente instale una neumonía por COVID, que es lo que realmente es la complicación que lo obliga a internarse, porque justamente al tener destruido su pulmón por la neumonía necesita ajá. suplencia de oxígeno y por consiguiente, bueno, el riesgo de muerte aumenta enormemente. Nosotros ya en los últimos 800 enfermos que hemos visto, hace 4 o 5 meses no hemos internado a nadie, porque se han cumplido los 3 pilares básicos con los que nosotros sostenemos este esquema de tratamiento. ¿Qué son? Sí, ahora te los nombro, que son los que nosotros tratamos de divulgar y bueno, aprovechamos este espacio que vos nos permitís para quien escuche esta charla, digamos, lo difunda, porque esto ha permitido que, bueno, mucha gente que se ha hecho tratar con nosotros ha logrado evitar, digamos, que su enfermedad por COVID se trasunte en una neumonía. Los pilares son 3. El primero, lo que yo denomino minuto 1, Ajá. que es cuando vos te acostaste bien y al otro día te levantaste y no sentís que estás bien. Esto lo vengo sosteniendo también desde hace 50 años que yo veo patología respiratoria viral. Es decir, uno se acuesta perfectamente y a la mañana siguiente siente como que está engripado, siente que no está igual que antes, Claro. siente como que no está igual que el día anterior. En el caso particular del COVID, una variante es que el malestar que siente es distinto al que puede haber sentido con otro de los virus por tratarse de un virus nuevo. O sea, cuando yo tuve hace un mes, que bueno, tuve la oportunidad de conocer la enfermedad, sentí unos pinchazos en la cabeza, sentí una forma de Ajá. agua en mi nariz que no era la que yo conocía, por lo siguiente yo ahí deduje que tenía COVID. Que sí que sí, ahí fue cuando se instaló, yo hice el diagnóstico de mi problema en 2 horas, porque sí, sentí síntomas que yo ya venía, digamos, viendo en otros pacientes, y bueno, yo dije, esto es COVID, y así fue. Y bueno, es importante que uno cuando, digamos, empiece a tener algo que no es habitual, o sea, yo no me acosté o me levanto bien y siento que no estoy bien, Ujú. bueno, lo que hay que hacer es, primero que nada, es quedarse en la cama, porque es el minuto 1 cuando uno hace reposo, porque en ese momento empieza ya, a partir que ingresó el virus al cuerpo humano, el cuerpo empieza a poner en marcha el sistema inmune, toda la artillería que tiene para combatir al enemigo. Y esos pertrechos o esa herramienta que usa es lo que se conoce como inflamación.
La inflamación es la herramienta que usa el cuerpo humano para combatir al enemigo. Es decir, que cuando uno tiene una angina, lo que se inflama es la garganta, y la inflamación de la garganta implica una trinchera o una barricada para evitar que el virus entre. Acá en el caso del COVID o cualquier otra enfermedad virósica, o cualquier enfermedad infecciosa, lo que hace es inflamar. Cuando inflama aparecen síntomas, que son dolores en el cuerpo, en la espalda, dolores de cabeza, fiebre. Esos síntomas son típicos de la inflamación, que están denunciando una lucha entre el cuerpo, el sistema inmune y el enemigo. Por consiguiente, lo primero que recomendamos es no tratar de interferir en esa inflamación, porque es la respuesta que está usando el cuerpo para matar al enemigo, y es útil para cuanto antes se ponga en marcha y uno no la interfiera. ¿Y cómo se No hace, Lorenzo, eso? Bueno, justamente, es decir, yo le digo a la gente cuando que es el segundo pilar, cuando la controlo y la contengo, de que, es decir, esos malestares es el precio que paga uno para curarse, que tiene que soportarlo en tanto en cuanto pueda, porque lo habitual es que uno enseguida recurra al ibuprofeno o al paracetamol para sacarse los malestares, pero esos son medicamentos antiinflamatorios, o sea que están interfiriendo la respuesta inflamatoria. Yo la inflamación la necesito porque es el arma que mi organismo o la naturaleza ha creado para defenderse del enemigo. Entonces yo le digo, mire, aguante el malestar, aguante la fiebre, aguante el dolor de cabeza, porque eso va a hacer que el proceso se haga corto, porque usted está atacando al virus desde el primer minuto cuando son 4 o 5, o sea, no es lo mismo matar 4 o 5 a la hucha que 4.000 o 40.000. Cuanto más antes yo dejo que mi organismo actúe, es menor la cantidad de enemigos, porque ¿qué hace el virus? Empieza a multiplicarse como todos los virus, porque eso para eso entra el cuerpo humano, para multiplicarse y transformarse en millones, y bueno, y eso lo tengo que evitar. Entonces, cuando yo, digamos, empiezo a sentirme mal, me quedo en cama, dejo que los dolores y las molestias que tenga la soporte en la medida que pueda, y eso en 2 o 3 días permite que el proceso quede controlado. Eso nosotros esto lo hemos estado viendo, y por eso justamente lo publicamos y lo hacemos. Sí, y ya nos lo comentaste en la última oportunidad. Me queda una preguntita para que sigas de corrido. ¿Cuánto demora entre sentir esos síntomas fastidiosos, dolorosos, y el momento en que directamente se ha contraído haberse intoxicado, digamos, haberse enfermado? Bueno, es decir, yo te voy a seguir el algoritmo, el orden, Miguel, y ahí vas a entender todo perfectamente. A ver. Cuando el enfermo empieza a sentir síntomas, yo uso el otro pilar que yo diría que es casi el 50% de la curación, que es la comunicación por teléfono. Es decir, el enfermo desde el reposo se comunica conmigo. El enfermo de COVID es un enfermo con muchas preguntas, con muchas preocupaciones, con muchos temores y sobre todo con mucha angustia. Y la angustia, a través del estrés, sabemos que es un aliado del virus, porque deteriora la eficiencia del sistema de defensa. Por consiguiente, si yo todos los días lo controlo, me permite contenerlo, explicarle, evacuarle todas las dudas e incluso controlar su ansiedad, lo cual es un factor que yo considero primordial, que es la más difícil, porque yo que veía hasta 15 enfermos por semana de COVID, era un desgaste muy grande. A veces estaba hasta las 2:30 de la mañana contestando, porque el enfermo tiene muchas preguntas y muchas dudas y muchas preocupaciones, porque, claro, no conoce el tema en profundidad como lo conoce uno, y entonces necesita que uno le transmita información. Y entonces claro, transmitir información avanza, es un pilar tremendo, es un desgaste muy grande. Eso fue lo que a mí me costó contagiarme de COVID, por el estrés que me generó el atender tantas consultas y tantas preguntas de mis pacientes. O sea que por eso considero, y aparte de esto de informar, de controlar la angustia, la ansiedad y de contener al paciente, me sirve para saber la evolución, porque de acuerdo a cómo el enfermo me cuente lo que siente y lo que le va pasando, yo voy sabiendo qué es lo que tengo que hacer, y ahí te va a salir después la explicación de lo que vos me preguntás, y voy dando las indicaciones terapéuticas que corresponda. Claro, claro. Cuando yo te diría que en forma general podríamos decir que hay dos tipos de enfermos: los que empiezan con síntomas mínimos, alguna febrícula 37,4, algunos dolores de cuerpo leve, que después se transforman en enfermos que van a 38,5, y los otros que empiezan con más fiebre, de 38, 38,5, 2 o 3 días, esos son los que empiezan con una respuesta inmune más violenta, y a los 2 o 3 días empiezan a quedarse sin fiebre, y son los enfermos que son leve a moderados, que evolucionan en 7, 8 días sin ningún problema. El otro grupo, que es justamente el parí, no tienen temperatura importante. Yo cuando el 4º o 5º día veo que sostienen la temperatura de 38,5 por más de 2 días o 3,
ahí pongo en marcha el esquema que, digamos, orgullo de nosotros, porque somos de los primeros que lo desarrollamos, que es frenar la inflamación que quiere instalarse en el pulmón. El dato clave, que ya lo hemos hablado muchas veces del proceso de la neumonía por COVID, que es una neumonía donde cuando el virus ingresa al pulmón, el pulmón reacciona con una violencia tal, una inflamación tal, que se llama tormenta de citoquina. Las citoquinas serían, para que la gente tenga alguna información mayor, es el WhatsApp que usa la célula inflamatoria para recibir informes y recibir órdenes, ¿no? Y entonces, es decir, entonces como sabemos que la inflamación es muy violenta, tal violenta que hace más daño que lo que quiere resolver, es como matar mosquitos con una bazooka. Sí, con una Entonces, escopeta, bueno, como sabemos, y eso ya se supo de un primer momento, que la inflamación del pulmón era desmedida, y esa inflamación, aparte de tratar de matar al virus, también destruye el tejido del pulmón, y eso es el daño mayor que termina de instalar la neumonía por COVID, a diferencia de la neumonía común, que no destruye el pulmón, inflama el tejido pulmonar, pero no lo rompe. En cambio, el COVID, la inflamación anti-COVID, destruye o produce daño al pulmón. Ese daño ya impide que esa zona produzca saturación de oxígeno, y bueno, y por eso se mide la oximetría, o sea, la cantidad de oxígeno que llega a la superficie, a los dedos, a la periferia, porque nos está dando una indicación de cómo la fábrica de oxígeno está trabajando en forma deficiente o no. Es decir, yo sé si un paciente tiene un pulmón dañado porque la saturación de oxígeno está por debajo de 90. Bueno, eso se produce porque se permitió que una inflamación violenta destruya el pulmón, y al destruir el pulmón, como el pulmón es la fábrica de oxígeno, después el oxígeno vital en la vida, no hay, digamos, después suficiente oxígeno para que la sobrevida se pueda desarrollar como corresponde. Entonces nosotros, sabiendo que lo que no podemos permitir es que haya una inflamación violenta, hacemos una cosa que ya lo venimos promoviendo desde hace tiempo, que es el uso de corticoides en dosis baja. ¿Por qué en dosis baja? Porque tenés que bajar la dosis, tenés que ser dosis baja para que baje la inflamación, pero que no desaparezca, que deje de ser violenta, pero no desaparezca, porque si la hace desaparecer, como algunos colegas yo he visto que han usado dosis de 40, 80 miligramos de prednisona, eso produce inmunodepresión. Entonces vos, si le sacás la inflamación totalmente, le estás sacando parte de la defensa que el cuerpo usa para matar al virus en el pulmón. Si la bajás un poco a niveles que no hagan daño, justamente estás en el punto intermedio, y eso lo complementamos con otro antiinflamatorio. El primero el corticoide lo iría en forma sistémica, iría por la sangre, y el otro que se desarrolló acá, que vos te acordás que lo desarrolló Memo García, de un producto que se elaboró en Córdoba, que es el ibuprofenato de sodio, que sería una nebulización con ibuprofeno, y como sabés que el ibuprofeno es antiinflamatorio, entonces nosotros hacemos un tratamiento que frenamos la inflamación danina con nebulizaciones 3 por día con ibuprofenato, más el corticoide. De corticoide, que nosotros lo veníamos usando mucho antes, que los ingleses comentaron que ellos habían encontrado que los que usaban corticoides en las inflamaciones por neumonía por COVID bajaban al 28% los decesos. Bueno, en realidad ellos veían que morían menos porque usaban corticoides, y nosotros sabíamos que morían menos porque no hacían neumonía, porque nosotros la neumonía la evitábamos. La neutralizaban. En el momento oportuno. La neutralizaban, digo. Y no dejábamos que la inflamación que es necesaria para matar al virus en el pulmón hiciera daño. Vos tenés que dejar que la inflamación combata al virus, pero que no rompa el tejido, que es el problema base por el cual se hace la neumonía por COVID, que es la que después, al destruir el pulmón, produce un daño que puede ser de cierta envergadura, que termina con la vida del paciente. Y esto importa los tiempos, y por eso nosotros siempre insistimos en los medios que hemos tenido oportunidad de debatir, que hay que tener mucho manejo del timing, del tiempo de cada cosa. O sea que si yo veo que después de 2 días el enfermo está con 38,5, a mí me está advirtiendo, por lo que yo he podido comprobar por una tomografía, de que ya el virus se está queriendo instalar en el pulmón. Y ahí entonces, cuando lo combato por una combinación de corticoide en dosis baja y nebulización con ibuprofenato, igual quedan algunos rastros de que la rata anda mordiendo el queso, o sea, pasa por el pulmón, pero si evitamos que se instale una ruptura significativa de muy poca importancia. Vos, cuando sacás una tomografía, ves que está infiltrada la base del pulmón, eso te está indicando que ya ha querido empezar a instalarse la neumonía. Pero con nosotros, con esta estrategia de seguir bien los tiempos, de no prolongar, porque me han hecho ver pacientes con 6 días de fiebre o con 5 o 6 días de diarrea. Si
procesos de inflamatorios prolongados que, bueno, evidentemente eso después dejan su impronta, dejan su daño, y entonces por eso hablo del timing, porque si vos lo controlás todos los días y ves que ya lleva 2 días con 38,5 y ya te estás diciendo que esto viene con ganas de hacer daño y ir a más, si vos ya lo entrás a frenar porque lo controlaste día a día, que eso es lo sagrado del tratamiento para el COVID, vos vas interviniendo siempre en forma precozmente, ya tanto en el comienzo de la enfermedad como en el curso, y a medida que vos ves que la enfermedad tiende a complicarse o se va a hacer más más grave, más severa, vos con la combinación bueno, iba a decir plasma, también el plasma en su momento lo hemos usado, pero esto no lo repito ahora porque ya de eso hemos hablado mucho, hemos sido también sí, ya lo has explicado. Hablar de esto hace muchos años, muchos meses. Así que, pero nosotros, cuando yo veo que pasan 2 días y medio, y después usando otro, ya que espero que algún colega esto lo escuche y se entere, yo si a los 2 días con ibuprofeno inhalado, o sea, ibuprofenato de sodio y plasma y corticoides no he conseguido hacer desaparecer la fiebre, al tercer día le hago un shock de 40 o 25 miligramos de prednisona, quiere decir que le hago como un sacudón de corticoide, y eso lo termina de frenar, ahí como si yo al proceso inflamatorio lo aplastara. Eso nosotros por eso lo vamos viendo, le hacemos el plan de ibuprofenato y de corticoide, y si en 2 días y medio vemos que no desapareció, esa noche le digo, bueno, esta noche se toma 5 pastillas de 4 miligramos de prednisona, y ese sacudón que le doy, ahí me termina por controlar el proceso, cuando en otros casos con el plan de ibuprofeno y plasma lo controlo. Pero si no consigo, le hago le doy como una paliza con corticoide en una sola toma única, eso sí, tiene que ser para frenar el foco. Un dato que es importante, que esto tal vez sea una de las cosas más destacadas que vamos a comentar hoy, es que viste que se habla mucho de las comorbilidades, o sea, sí, que se habla de que, bueno, sí. Si vos al enfermo que es gordo, diabético, hipertenso, POC, lo que sea, lo tratás en el primer minuto, igual que los que no tienen nada de eso, la evolución y el pronóstico es el mismo. Es decir, que el hecho de que tenga una comorbilidad no lo obliga, no lo lleva necesariamente. La noche se le viene encima cuando pasó a ser un enfermo grave con trastornos pulmonares, con neumonía, todo eso que se habla de comorbilidades se le viene encima. Pero si vos no lo dejás que llegue a la neumonía, nosotros hemos tratado personas de 160 kilos con diabetes, con hipertensión, y sin embargo vos controlarlo día a día y no dejar que esto se instale en el pulmón, entre un gordo o un diabético o cualquier otra patología asociada, comórbida, como se llama, no hay diferencia con el que no la tiene. Ese es un dato muy bueno, pero esto es porque arranca uno de un comienzo, y el comienzo el gordo o el diabético no tiene, a pesar de que su fisiología lo determina así, pero si lo manejamos de esta manera no pasa, porque eso lo hemos visto con mucha gente y otros médicos del interior del país que hemos capacitado, no va a tener peor pronóstico si hace las cosas bien de un primer minuto que que no tiene ninguna otra comorbilidad. Es un dato importante porque por ser gordo, por ser diabético, si se trata del primer minuto no va a tener una mala evolución. Por eso es importante, digamos, que uno esto lo divulgue, porque algunos te dicen, bueno, pero si ustedes pueden resolver la neumonía por COVID y no se muere nadie, no hay nadie se interna, ningún enfermo termina con oxígeno, ¿por qué se mueren otros? Porque se internan. Bueno, yo les explico, cuando me hacen esa pregunta, le digo, mira, los que se internan por COVID son enfermos que han negado la enfermedad, que se sienten mal y no le dan importancia, la han desafiado o la han subestimado. Sí, cuando vos te dicen, mira, fulano de tal con 40 grados se murió, viste, no es así como vos decís. Bueno, le digo, yo quisiera saber la historia natural de esa enfermedad. Generalmente la gente tiende a negar, no admite que tiene COVID. Yo he visto mucha gente que ha ido a trabajar con 5 días de enfermedad, que ha sido una enfermedad menor y que con un antitérmico, con un antiinflamatorio lo pasa, pero de cualquier manera después son los que enfermos que se complican porque como no le dieron importancia al cuadro, pensaron que ellos no iban a tener nada y no iban a tener ningún riesgo. Entonces esos son los que después, cuando se le instala el virus en el pulmón, una vez que se instala el virus en el pulmón ya empieza a producirse menos oxígeno, el cuerpo se debilita, y esos son realmente los que se internan. Y de mucha gravedad esa etapa, ¿verdad, Lorenzo? Claro, pero yo te digo, porque esa pregunta me la hacen siempre. Dice, ¿cómo? Si ustedes no tienen internado, no tienen gente con neumonía, entonces esto tendría que ser una cosa
universal. Bueno, sí, debería ser universal. Lo que pasa es que el ibuprofenato de sodio se desarrolló en San Nicolás y algunos otros colegas que se han informado de esto la han empezado a usar con mucho éxito, porque ahora sí hay 1.200 formuladores de ibuprofenato en el país que obviamente asisten a los médicos que lo usan, y ahí, bueno, los resultados son muy buenos porque nosotros hemos hecho Zunes con 600 médicos, y bueno, y realmente sí, el resultado es fantástico. Bueno, y realmente uno lo pondera porque lo he visto en la realidad que ha resuelto muchos problemas. Entonces, pues si no, no tendría sentido. Yo hasta el altura de mi vida, digamos, es decir, predicar de un producto que no tiene, digamos, ninguna evidencia de ser útil, porque bueno, ya lo hemos dicho más de una vez que el ibuprofenato es muy barato, incluso en unos casos no se cobra, y es inocuo y es muy efectivo. Y sí, la última anécdota que tengo, un paciente de Chivilcoy que se lo había mandado la hermana, no creía que podía servir de algo, y lo agarró una noche sin nada, y me dice, cuando me llamó me dice: mi doctor, lo hice porque no tenía otra cosa, está abogado, y fue mágico como respondió. Así que bueno, pero que lo importante es que no es tanto como que sea mágico, no, sino lo importante es que si vos seguís este algoritmo, seguís este esquema que acabo de describirte, digamos, nosotros evitamos que los enfermos, y por eso, aparte ahora cuando venga, que vos ya lo mencionaste, la Delta no es más letal que las demás, es más contagiosa, todavía no apareció, bueno, veremos a ver por dónde ingresa. Ya en Brasil primero ocupó el segundo, un 2 o 3% de las cepas de las que tenían de Manaus, pero ya ahora creció el 25%, que sí, que muy solapadamente a los brasileños se le está metiendo entre los otros virus, y acá no sabemos cuándo irá a pasar, pero de cualquier manera no cambia nada. Es más contagiosa, por lo cual con mucha más razón tienen que tener vigencia estos esquemas que nosotros proponemos, porque si vos te contagiaste con la Delta y ese día que te sentís que no estás bien, te metés en la cama, vos ya no la permitís que diseminar. Empezaste a tratarte el primer minuto porque no es más grave que las otras, es más contagiosa pero no es más grave, y ya la empezaste a frenar y evitás contagiar a tu familia, a tu compañero de trabajo, al resto de la sociedad. Entonces es fundamental con la Delta más que nunca, y cuando más contagiosas sean las cepas que aparezcan, mejor. Es como siempre, al primer minuto meterte en la cama, esperar un par de días a ver para qué lado se desarrolla la enfermedad, y ahí con eso vos evitás diseminarla, empeorarte vos, que sea, digamos, no contagiar, y cuando te metés en tu casa, tomar las medidas de precaución, distancia, barbijo, todo lo que ya se está recontra remanido. Lo que me llama la atención, que vos te fijás que todos los periodistas y los expertos de Buenos Aires, de lo único que se ocupan es de la epidemiología de la enfermedad, cuántos hay por día, y las camas cuántas están ocupadas. Yo no he visto, es la primera vez en mi vida que no he visto que nadie haga una difusión del tratamiento, porque vos cuando hablas de cáncer, primero hablas de las medidas de tratamiento precoz para evitar que el cáncer se disemine. Yo no he escuchado, yo que sigo atentamente a la gente experta, no he escuchado a nadie que hable de lo que habría que hacer, que no sea las medidas de prevención de contagio, qué es lo que hay que hacer con la enfermedad para que se evite las complicaciones y la muerte. Yo no he visto, es decir, es el primer caso en una epidemia donde no se hable de lo que hay que hacer para empezar a tratarlo, es decir, como primera parte de cualquier proceso de enfermedad. Vos cuando empezás con una enfermedad, lo primero que ves que el tratamiento que corresponde para cada etapa de la enfermedad. Bueno, vos fíjate que eso no se habla, no está difundido, no se informa a la población, no se educa, no se brinda conocimiento. Esto es una cosa que me llamó la atención, ¿no? Yo que he estado en algún canal de Buenos Aires, vos sabés que, bueno, sí, tampoco pareciera como que no interesa, porque como se trata de un virus que no tiene tratamiento farmacológico, no hay ninguna droga, medicamento que lo mate, lo deben tomar como que no está. Es decir, lo único que tenés que estar pendiente a ver si te toca internarte o no, si te toca oxígeno o no, y si te toca intubarte o no. Y eso se puede evitar si se hace lo que nosotros venimos predicando, que es justamente actuar del minuto uno. Ese tema, a una periodista de Buenos Aires le gustó el minuto uno, porque el minuto cuando vos, como todas las enfermedades, empezás a dejar de estar sano, y si ahí vos intervenís, como todas las enfermedades, el pronóstico cambia muchísimo. Así que bueno, es muy importante la precocidad, la difusión de los conocimientos, que es lo que vos haces muy bien, porque siempre te adelantás al resto de los periodistas del resto del país, porque está informando antes de que las cosas trasciendan. Y bueno, y esto es importante, lo de los tiempos y la manera, porque también importa la manera. Si vos a los enfermos lo dejás en cama del primer minuto, lo seguís todos los días por teléfono y le vas explicando todo, y el enfermo se siente
que está custodiado, que va a evolucionar bien. Y tercero, si vos ves que el enfermo va con tendencia a hacer una neumonía por COVID, si le haces una nebulizaciones o le haces un tratamiento con corticoides en dosis y tiempo adecuado, bueno, nosotros podemos mostrar una casuística muy importante y no tenemos en los últimos 4 meses ningún internado. Así que eso sería, bueno, y también, bueno, entonces lo de por qué si nosotros a nosotros no se nos muere, se le muere a los otros, y es lo que yo te acabo de decir. Yo que veo las dos caras de la moneda, la gente que yo veo enferma, hay gente que ha estado 4 o 5 días, y después, bueno, el sistema que trata de hacer lo posible del 107 y lo demás, bueno, tienen un control, pero no es lo mismo que el control del paciente persona a persona, de confianza tuya, que vos tenés contacto diario todos los días y le vas a explicar. Y además tenés los resultados, Sí, te dice, bueno, si quedes en cama, tómese un ibuprofeno y llámenos, deja 2 o 3 días a ver cómo está. Eso no rinde los mismos resultados que cuando vos día a día le vas, lo llamás. Y eso, bueno, la gente lo destaca, eso, porque yo vivo recibiendo elogios y agradecimiento de la gente que te dice, no sabés lo útil que fue que vos me siguieras día a día. Y de hecho que la gente te llama para decirme, a veces tengo que rechazar porque no tengo tiempo para todo. Te dicen, vos podés, es el término que usa la gente, vos podés seguir la evolución de mi enfermedad, de mi COVID. Y es así lo que como el enfermo evoluciona bien. Lo que pasa es que, bueno, esto tendría que haberse programado un grupo de médicos que se dediquen exclusivamente a esto, que estén bien informados, bien capacitados, de manera tal que entonces tomarían un grupo de pacientes con COVID cada uno y lo van siguiendo día a día como corresponde, es decir, en forma un poco personalizada, y ahí los resultados son muy buenos. Lorenzo, tengo un minuto nada más, pero quisiera que redondearas con esto. Estamos en este momento en una etapa mucho más aliviada. Esto puede rebotar en bajar más o crecer. Tu opinión en 30 segundos. Sí, mira, es decir, yo, justamente tengo en mi WhatsApp tengo el termómetro. Es decir, en este momento está tranquilo. Yo de ver 15 pasé a ver 3 nuevos la semana pasada, y esta semana, hasta miércoles hoy, no me llamó nadie. O sea que no he visto a nadie en el consultorio. O sea que hay inclusive te digo más, los rinovirus, que son los resfríos comunes, esos resfríos que toda la vida hemos visto, que el resfrío clásico, ese, viste, que tienen los chicos que andan como con las escuelas y todo eso ahora han avanzado en forma enorme. El año pasado no había, porque no había escuela, estaban todos encerrados y con barbijo. Ahora hay más dispersión, entonces hay más. Entonces hay una aluvión de enfermos de resfríos comunes por rinovirus, que es el virus que está, ¿no? Son 4 los virus respiratorios de la gripe, el adenovirus de la angina, el rinovirus de los resfríos comunes y el COVID. Bueno, ahora en este momento está lleno de enfermos con resfrío. Las madres vienen a montones con sus chicos resfriados. Entonces, y no hay COVID, o sea, no hay COVID. Hay muy poquito, porque, es decir, internado, gente que se ha dejado estar ahí. Pero te diría que dentro de lo tradicional, que es la que respondió a tu respuesta, no hay enfermedades, no hay en este momento actividad importante. Si yo te digo, esta semana no me ha llamado a ningún enfermo nuevo de COVID. O sea que evidentemente ha bajado, sí, ha bajado enormemente, pero no sabemos después por dónde va a saltar. Claro, yo he tenido la osadía de decir que no iba a haber epidemia acá en San Nicolás después de 4 o 5 meses de no haber ningún caso, y después aparecieron todos, viste, que explotó de golpe. Así que acá estoy esperando a ver por dónde sale el disparo. Eso es lo que no te puedo decir, Miguel, porque no creo que si a todo el mundo les pasa algo, a nosotros no nos pase. Porque en definitiva, es decir, el mundo vos lo usás como referencia de lo que le han pasado, viste, no son ningunos tontos, y evidentemente pueden ser las condiciones de vida distintas, pero la Delta se les ha metido. Así que ¿por qué no se nos va a meter a nosotros? Es decir, hasta ahora por lo suerte no se ha expandido, no hay, salvo sectores de Córdoba, algunos lugares muy puntuales, hay circulación comunitaria, pero el resto no. En definitiva, por ahora estaríamos en una situación ideal, o sea, estamos viviendo una vida casi normal y prácticamente enfermos hay muy poco. En la sala del sanatorio hay la de siempre, pero si no está abarrotado, han bajado mucho, pero claro, recibe de otros lugares, entonces, viste, siempre hay 10, 12 enfermos van internados. Pero te digo que en mi trabajo la cantidad bajó mucho y prácticamente no está en este momento. Ten en cuenta también, Miguel, y eso es lo más importante, que cuando vos tenés una sola dosis de vacuna ya tenés un nivel alto de protección. Y hay mucha gente vacunada con por consiguiente, es decir, es el dato que te diría que por algo, si estamos más tranquilos ahora y hay poco riesgo, es por la deficiencia de la vacuna. Muchas gracias, doctor Lorenzo Fernández Viña. Es decir, Miguel, digo que aprovechamos como broche final de decir a la gente, déjese de jorobar y vacúnese, porque es lo único que te protege y te deja vivir tranquilo y permite
este veranito, digamos, esta luna de miel con el virus, que justamente, más que nada, sobre todo porque se debía que hay mucha gente ya, y por lo menos 30 millones de personas creo que han recibido la primera dosis, y eso ha hecho que la situación cambie. Las cosas en los países han cambiado por efecto de la vacuna, es decir, es el único recurso, salvo el esquema de tratamiento que es el que evita que se mueran. El otro recurso fundamental para que no se contagien, o si se contagian el cuadro sea muy leve, es la vacuna, que está fuera de la discusión su eficiencia. Lorenzo, gracias, magnífico lo tuyo, muchas gracias, un abrazo Macanudo. y te llamo en cualquier momento. No me cortes la comunicación, por favor. Bien, a nuestros oyentes, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición del sábado. Esto ha sido directamente desde nuestros respectivos domicilios, ya que estamos trabajando a distancia. 90.7 es la emisora FM que usted puede identificar como Radio Mitre San Nicolás, donde opera y realiza toda la sincronización Leo Guerra. El vértigo del automovilismo lo aporta nuestro joven amigo Máximo Tenaglia. El Ángel Andrín les agradece la atención dispensada y los invita para el próximo sábado, siempre a partir de las 8 de la mañana. Hasta entonces, buen fin de semana.